Hola gente, soy Arturo, bienvenidos al canal. Hoy os traigo Aldorf, la corona del imperio, este mamotreto que es el suplemento, posiblemente el suplemento más amplio en cuanto a páginas y posiblemente en cuanto a contenido de todo lo publicado en la línea, donde se nos describe la capital del imperio, esta ciudad de Aldorf, donde se encuentra el emperador Karl Franz I en el Reichland y que describe pormenorizadamente a modo de callejero todas y cada una de las localizaciones que podemos encontrar en su interior, con una enorme cantidad de PNJs y de semillas de aventura listas y preparadas para crear tus propias historias dentro de esta ciudad. Vamos a verlo. Bueno, vamos con la reseña de Aldorf, la corona del imperio, estas aventuras sombrías y peligrosas en la ciudad sagrada de Sigmar, donde tenemos esta guía de la capital de 224 páginas, repletita de información. Aquí en el interior de la portada, así como en el interior de la contraportada, tenemos este plano esquemático, ¿no? Más o menos de lo que sería la propia ciudad, que la encontramos pues aquí en el cruce de los ríos Reik y Talavek. Y tenemos por aquí lo que es el contenido que ya nos presenta lo que vamos a encontrar en su interior, donde con una pequeña introducción, tanto de lo que es la historia, lo que es la gobernanza de Aldor, las diferentes bandas que podemos encontrar allí, así como una representación de las diferentes festividades. A partir de ahí, básicamente lo que vamos a tener es un callejero gigantesco, pero un callejero gigantesco con la descripción de la ciudad dividida en localizaciones, en barrios, en sectores, con la descripción de diferentes edificios, PNJs que podemos encontrar ahí, semillas de aventura, bueno, una cantidad de información brutal. Comenzamos con esta ilustración a doble página y con dos pequeños retazos de diferentes habitantes que tienen pues una diferente sensibilidad acerca de la ciudad, ¿no? Tanto odio como amor. Esto es muy habitual en las ciudades. Una pequeña presentación, por ejemplo, esto de magia e ingeniería, muy importante. En Aldorf encontramos los colegios de la magia, así como la Escuela Imperial de Ingeniería, donde, al igual que en Null, pues se producen los grandes cañones que ayudan al esfuerzo bélico del imperio pues en contra de las invasiones de los pieles verdes, contra los muertos vivientes y especialmente contra el caos. Geografía y clima que podemos encontrar, sobre todo con esa niebla que surge, ¿no? de estos ríos que pues a veces cubre por completo la ciudad. Y tenemos la historia de Aldorf, Aldorf que nos retrotrae a una ciudad élfica que había pues hace varios miles de bueno miles sí hace miles de años en el lugar donde hoy se sitúa Aldorf, que se llamaba Corban-Aed, que fue fundada por el rey Fénix, bueno, en el reinado del rey Fénix Belsanar, y que era pues como un puesto comercial de los elfos de Ulthuan. Lo que ocurre es que una vez que llegó la Guerra de la Barba, que sabéis que los elfos la llaman la Guerra de la Barba, los enanos la Guerra de la Venganza, puesto que un enano que representaba, ¿no? a su raza, pues en la corte de Ulthuan le afeitaron la barba. Imaginaos eso, lo que significa para un enano, ¿no? Entonces eso generó un conflicto que obligó a los elfos a retirarse. Y los enanos arrasaron con todo, incluida esta ciudad de Corban-Aed, donde pues acabaron con esta ciudad. Y posteriormente serían unas tribus de humanos las que pues se establecerían por el lugar, levantando unas piedras sagradas llamadas Oham, que representaban un poco la vieja fe. Posteriormente llegarían los umberógenos, que sabéis que es la tribu a la que pertenecía Sigmar, los que se establecerían por allí junto con la colaboración de algunos pueblos enanos que acudieron a ayudarles y que se establecieron pues ya creando un barrio que recibía el nombre de Metal Shackle o algo parecido, y que, pues como digo, pues contribuyeron a la ayuda, a la creación de lo que en aquel momento se llamó Reikdorf, en vez de Aldorf, ¿vale? Aldorf sería un nombre que recibiría posteriormente.
Este nombre de Reykdorf, que significa la aldea del río o algo parecido, ¿vale? Pues al parecer Reik es río, así de sencillo. Y se establecieron allí hasta que surge el propio Sigmar. Sigmar en el año 30, en el año menos 30 del calendario imperial, pues nace y comienza a liderar a los humberógenos y tiene un momento clave dentro de lo que es su historia cuando rescata al rey Kurgan Barbarierro, este rey enano que le hace entrega del martillo mágico Galmaraz. Galmaraz, que es el martillo de guerra que da nombre a toda la ambientación de Warhammer, ¿vale? Y que uniría a todas las diferentes tribus para crear pues lo que sería la semilla del imperio en el esfuerzo para enfrentarse, pues como digo, tanto a las invasiones de los Pieles Verdes, especialmente en aquel primer momento, como a las posteriores invasiones del Caos. Una vez que Sigmar desaparece y comienza a crearse la fe en que pues, es un dios que se ha alzado a la divinidad, ¿no? Ha ascendido a la divinidad, pues en el imperio surgen los condes electores que comienzan a elegir al siguiente emperador. Ahí vemos que en el año 500 el emperador Sigismund es el primero que se refiere a Reykdorf como Aldorf, ¿no? Ya se ha producido ese cambio de nombre y sería su hijo Siegfried I el legislador, el que, pues un poco asqueado por la ciudad a la que denomina el Gran Hedor, y que sería pues una especie de apodo con el que se quedaría, pues traslada la corte llevándosela de Aldorf. Esto es algo habitual y que va a ocurrir a lo largo del tiempo, donde diferentes emperadores han trasladado la corte de Aldorf a otras localizaciones, ¿vale? Vamos a tener las diferentes emperadores que se van a ir sucediendo y que al final pues acabaría volviendo y como digo marchándose, ¿no? Es algo bastante habitual dentro de la historia de Aldor. Posteriormente, ya en torno al año 1000 del calendario, es donde surgirían los verdaderos problemas, especialmente con la invasión o el surgimiento de los Skavens, que primero atacaron con una enfermedad, con una serie de peste, ¿no? Algo parecido, y que luego atacarían directamente y ante un imperio bastante desorganizado, desunido, surgiría Mandred, que al cual apodarían Mateskavens, que lograría frenar esto, pero este era un ulricano residente en Middenheim que lo que hizo evidentemente pues, fue trasladar otra vez la capital de Aldorf a Middenheim y estableciéndola allí. Esto genera bastantes problemas, principalmente por el hecho de que al llevarse a la corte produce que se pierda una enorme cantidad de poder económico como centro comercial, lo cual hace que Aldorf se hunda bastante en lo que es su economía, llegando a denominarse a los príncipes de Aldorf los príncipes pobres, puesto que pierden, como digo, una enorme cantidad de poder, y esto genera el auge de los gremios, donde la gente se comienza a remolinar en determinados gremios que van pues consiguiendo ese poder que pierden los príncipes y que va a ser tan importante dentro de lo que es la ciudad, los diferentes gremios de la misma, ¿vale? Posteriormente acabaría volviendo, otra vez como digo, es algo habitual el hecho de que la corte se haya ido a Null, se haya ido a Carroburgo, se haya ido a Middenheim, pero al final siempre ha acabado volviendo. Y esto llega a un momento fundamental dentro de lo que es la historia de Middenheim, de la historia de Aldorf, cuando se producen las invasiones vampíricas. En torno al año 2000 del calendario imperial se producen estas invasiones vampíricas lideradas por Manfred von Karstein, ¿vale? Este infame vampiro que provoca el ataque y que luego vamos a verlo en el escudo
de Aldorf, donde, bueno, aquí lo tenemos, en este escudo se añade durante esa época una calavera, que es un poco como la burla por parte de los habitantes hacia la propia muerte, ¿no? Estos ejércitos de no muertos liderados durante las guerras vampíricas que hicieron que se acostumbraran tanto a los diferentes ataques y añadieron ese detalle de la calavera, un poco como, como digo, como reconocimiento a la propia muerte y un poco como burla, ¿vale? Se restauraría, acabaría restaurando la capital, posteriormente con Magnus el Piadoso, que es uno de los emperadores, posiblemente después del propio Sigmar, el emperador más importante de la historia del imperio, que es el que vuelve a unir todo el imperio en contra del ataque del caos, ¿no? De las fuerzas del caos. Se restauraría la capital y se encontrarían con la traición del emperador Dieter IV, que, sobornado por los grandes burgueses de Marienburgo, pues dictaminaría la independencia de esta ciudad, lo cual provocó un enorme pesar dentro de los diferentes condes electores que acabarían derrocándole y poniendo al emperador Wilhelm III. Que este Wilhelm III es el que abre la línea sucesoria que es la actual, que este Willem lo que instauraría es la casa de Holswig-Schlichting, ¿vale? Que es el nombre de los emperadores actuales, y que llegaría al propio Karl Franz, que pues este, ¿no? Karl Franz Holswig-Schlichting, nombre alemancito, ¿vale? Y que, como digo, pues es la actual casa que gobierna en Aldor. Tenemos una cronología de los diferentes hechos que se van sucediendo. Tenemos la gobernanza, donde tenemos a la familia del emperador y el consejo privado que le rige. Sobre todo con los diferentes embajadores, tanto elfos como enanos, que evidentemente pues luego hay que gestionarlo y tratar de que no se maten entre ellos. Y los diferentes personajes que vamos a encontrar y que rigen el poder dentro de la ciudad. El culto que tenemos de los diferentes dioses. Hay que recordar los sumerógenos. En un primer momento, frente a la vieja fe, tenían sus propios dioses que más o menos se van adecuando a lo que es la nueva historia del imperio, así como el culto pujante de Sigmar, ¿no? Que se ha intentado incluso convertirlo en dios único del panteón del viejo mundo, pero que sin embargo siempre ha permanecido y siempre ha logrado sobrevivir el culto a otros dioses, como digo, pues posiblemente más antiguos. Tenemos las bandas de Aldorf, que principalmente se dividen en los peces y los garfios, que se dividen lo que es la ciudad, y que encontramos aquí, ya comenzamos a encontrar estos cuadraditos con un garfio, que son ganchos de aventura. Básicamente lo que nos van a dar son ideas de aventura para poder crear, generar o desarrollar aventuras, cada una localizada o dirigida hacia lo que se nos cuenta dentro del propio texto. La verdad es que es un montón de información, aparte acompañada de diferentes penejotas, cada uno con sus historias particulares y diferentes, que ayudan muchísimo a la hora de pues generar aventuras y poder llevarlo a la mesa. ¿Vale? Y como os decía, el escudo de armas de Aldorf, que como se le añadió durante las guerras vampíricas esa calavera, un poco pues como digo, por estas guerras contra los no muertos. Tenéis por aquí un montón de semillas de aventura, de ideas, de personajes sobre el submundo criminal dentro de la propia ciudad de Aldorf. El Gran Hedor que pues es ese sobrenombre que recibe la ciudad de Aldorf por, pues evidentemente, por los efluvios que surgen de estos dos ríos, y que nos presenta sobre todo lo que son los diferentes festivales y pues las fiestas. Tenemos también el entretenimiento que vamos a encontrar en Aldorf y que está dividido en categorías, ¿no? Tanto en bronce, plata y oro, que es pues el estatus
que tienen los personajes dentro del juego y que, pues dependiendo de ese estatus, tenemos una serie de tablas donde podemos ver en qué se pueden gastar el dinero o sobre todo a qué tipo de ocio pueden tener acceso. Cómo llegar a Altdorf, un poco la justificación de por qué están los jugadores en Altdorf, posadas típicas, comida, hoteles, cómo funcionan las puertas dentro de esta ciudad, pues evidentemente amurallada, ¿no? Para protegerse de las diferentes invasiones que ha sufrido. Y a partir de aquí tenemos una gigantesca guía, un callejero brutal de grande, donde vamos a encontrar continuamente este tipo de cajetines con ideas de aventura, lo que es la descripción y lo que es la división primero de este mapa que tenemos aquí, donde nos cogen, por ejemplo, esta zona, pero es que luego nos lo dividen en esta otra más chiquitita, no como está dividido por aquí. O sea que es una visión completamente detallada y detallista de la ciudad de Altdorf, pero hasta niveles que es difícil de creer. Por ejemplo, aquí se nos habla del Jardín de Mor y aquí se nos hablan de las posibles ideas de aventura que podríamos tener en este Jardín de Mor. Ya sabéis que dentro del viejo mundo, Mor es el dios de la muerte, el cual sus sacerdotes, pues cuando alguien fallece, suelen realizar un pequeño ritual o una pequeña invocación para evitar que pueda ser levantado el cadáver como un no muerto y que eso pues es realmente muy importante. Entonces los jardines de Mor, que es donde pues es a la vez cementerio y templo de adoración de este dios, pues nos presentan diferentes aventuras como el hecho de que el emperador Willem I pues por una cuestión de ego decidió que no se le enterrara con los dos peniques habituales en los ojos, ¿no? Que es un poco el pago para que Mor te lleve al otro mundo. Él quiso que fueran coronas de oro, ¿no? Dijo que el peniques que era algo muy poco. Entonces eso a Mor le molestó y no se llevó a este muerto, por lo que su espíritu queda por allí, por el cementerio. O por ejemplo, lo que son los Halfling, que tienen una idea muy particular de celebrar la muerte. Ellos, si habéis visto la reseña de Archivos del Imperio 1 en la creación de Mutland, que es este condado que les fue entregado, pues un poco por broma casi a los Halfling, pero que ellos pues lo valoran mucho y el emperador que lo hizo, Ludwig II, pues está enterrado allí y ellos consideran que pues cuando llega el aniversario de su muerte, que lo celebran pues haciendo una gran comilona en el cementerio, algo que no sienta demasiado bien a los sacerdotes de Mor, que quieren evitarlo, y los Halfling pues están casi un poco en pie de guerra porque no les dejan celebrarlo, ¿no? Con este emperador que fue el que les concedió esa zona en la que viven, ¿no? Tenemos, como digo, ya a partir de aquí es muchísima información la que vamos a encontrar, donde vamos a tener todas estas localizaciones divididas, cada una con sus diferentes edificios, con semillas de aventura, con los PNJs que podemos encontrar allí. Esto, por ejemplo, es muy interesante porque nos aparece una nueva habilidad que es psicometría. Yo os cuento, hay una serie de novelas que utilizan aquí dentro de lo que es este suplemento bastantes veces. Estas son por parte de Jack Geoville, que es La Bestia de Altdorf. La Bestia de Altdorf, una novela que yo recomiendo mucho si queréis entrar dentro de lo que es el viejo mundo, porque es una novela autoconclusiva, ¿vale? Y que la verdad es que está muy bien y te describen perfectamente lo que es Altdorf. Dentro de esta novela, que se produce un crimen y pues se investiga, ¿no?, quién es el causante, aparece esta Rosanna Ophuls, que es una especie de vidente con esta capacidad de psicometría, que lo que hace es ir a la escena del crimen y tener como esas sensaciones de qué es lo que ha ocurrido allí, ¿no? Logrando pistas que de otra manera serían imposibles. Entonces se te ponen aquí pues una serie de semillas de aventura para poder utilizarla, tienes sus estadísticas y tienes cómo funciona esta psicometría con el nivel de éxitos que vas obteniendo y el tipo de pistas que puedes obtener
de esa escena del crimen, ¿vale? Luego, posteriormente, dentro de este manual también vamos a encontrar referencia a otras novelas de Jacques Gioville, que es la trilogía de Genevieve. Genevieve es una vampiresa, es una vampira, que digamos que es una vampira buena, ¿vale? Dentro del mundo de Warhammer, y que especialmente el primer título de esa trilogía es Drakenfels. En Drakenfels se intenta el asesinato del anterior emperador, que era Luitpold, antes de Karl Franz, por parte de un tal von Königswald, ¿no? Algo así que hace que su familia caiga en desgracia y se le quiten el título y todas las tierras, ¿vale? Y ahora bien, a mí la trilogía de Genevieve como que poquito, no me gustó nada. Al igual que os digo que La Bestia de Aldor me parece una maravilla y que es muy interesante para meterse dentro de lo que es el mundo del viejo mundo, ¿no? Así como especialmente de la ciudad de Aldor, la de Genevieve, no, no, no es de mi devoción, os digo. Bueno, tenemos el Teatro de Aldorf, donde ahí pues encontramos a este dramaturgo tan famoso que es Detlef Schirk, o algo parecido, con un poco la leyenda dentro de ese teatro, que dicen que todavía queda por allí algún dramaturgo que desapareció y tal, ¿no? Cosas parecidas. Como digo, está plagadito de semillas de aventura. Al ir pasando las páginas, puesto que va a ser difícil que os pueda ir contando todo lo que hay aquí, porque es una barbaridad de información, sobre todo quiero que os quedéis con eso, con la cantidad de personajes que aparecen, con la cantidad de semillas de aventura, la descripción pormenorizada de cada uno de estos lugares, de estos sitios, como por ejemplo, pues aquí la residencia del emperador, con el Palacio Imperial, que durante la época esta en la que se traslada a la corte, se saca de allí y los gremios alcanzan poder justamente para tratar de devolver un poco lo que era la grandeza a Aldor. Se construye este gran palacio, que es lo que llama a los siguientes emperadores para que se acerquen, ¿no? Incluso tienes aquí este espíritu del imperio que te hablan de Eberhard el Justo, que fue un antiguo emperador, cuyo espíritu ha quedado ligado allí, puesto que él sentía una enorme responsabilidad para con su pueblo y digamos que su espíritu quedó vinculado. Entonces, cuando se producen estas reuniones del Consejo Imperial, pues cuando a él no le gusta algo, cuando no está de acuerdo con algunas decisiones, pues comienzan a realizarse una especie de poltergeist, ¿no? Tira cosas, ¿no? Mueve mesas, sillas, tira platos, ¿no? Tal. Entonces, por parte del consejo se ha pedido muchas veces a los diferentes templos que vaya alguien a exorcizar, ¿no? Que vaya alguien a sacar ese espíritu. Pero claro, pues la gente de estos templos te dicen que, hombre, que no es, tío. ¿Cómo vamos a exorcizar a un emperador? Es divertido. Bueno, tenemos por aquí, como digo, mucha más información. Tenemos las órdenes de caballería de Aldorf, las organizaciones de la Reichsguard, el parque de Karl Franz, un montón de información, de semillas de aventura, de cosas que poder utilizar y que poder aprovechar dentro de las aventuras. Es que es una barbaridad de información, os digo, está repletito. El otro suplemento que vimos, que era el de Middenheim, ya era grande, ya estaba muy desarrollado, pero es que este es incluso mucho más, ¿vale? Por ejemplo, tenéis por aquí un barrio que es el Exer que es cuando se produce la invasión del caos y surge Magnus el Piadoso y vuelve a reunir a todo el imperio para enfrentarse al caos y derribarlo. Recibe la ayuda de Teclis. Teclis es el alto señor de la magia de Ulthuan, el señor elfo de la magia, y consideran que es necesario para el imperio que los humanos también controlen la magia, por lo que se decide crear los colegios de la magia que se sitúan pues aquí en Aldorf. Entonces se sitúan en un barrio que, como digo, el nombre es muy raro, es Exen no sé qué, no sé cuántos, y que este barrio donde están estos colegios de la magia para enseñar a los humanos pues este saber,
Lo que ocurre es que por el propio flujo de la magia, por los propios vientos de la magia, esos 8 vientos de la magia, ¿no? Girán, Axi, His, Ulgu, Gur y Sais, ¿no? Algo parecido. Bueno, los 8 vientos de la magia, pues provocan que ese barrio, pues como que esté y no esté, ¿no? Que cambie la distribución de las calles, que es muy difícil guiarse salvo que pertenezcas allí, puesto que la presencia de la magia, la influencia de la magia provoca que pues se produzcan, como digo, se salga fuera de la física real y de la naturaleza, ¿no? Tienes por aquí la imprenta del cuerpo celeste, que es muy divertido porque es el diario sensacionalista de allí, que te dice que ponen unos titulares de estos absolutamente enloquecidos, ¿no? Tyrus con los pantalones bajados flirteaba con un troll, un noble de Norland devoró a mi sacerdote, ¿no? Ese tipo de cosas ahí súper sensacionalistas, amarillistas, completamente falsas, ¿no? Evidentemente. Bueno, el Palacio de Albor de los von Königswald, como os decía, ¿no? En la novela de Jack Yeovil de Drakenfels, que pertenece a la trilogía de Genevieve, de esta vampira, pues se produce este ataque, ¿no? Por parte de Oswald von Königswald al emperador Luitpold, que era el anterior, antes de Karl Franz, y que pues se le consigue frenar y caen en desgracia y pues se reparten por allí un poco sus propiedades. Los cementerios, que como sabéis, pues una enorme importancia dentro de este mundo. Más semillas de aventura, más, por ejemplo, aquí tenemos la torre de reloj, que te dicen que este reloj que ha dejado de funcionar hace muchísimo tiempo, pero que pues parece que podría haber anidando alguna criatura en su interior y pues se manda a los personajes, ¿no? A que investiguen por allí qué hay para mandar pues a unos ingenieros que vuelvan a poner ese reloj en marcha. Más personajes, más todavía más zonas donde, por ejemplo, en esta parte de la confluencia de los ríos, pues dicen que las tabernas tienen tabernas flotantes, ¿no? Donde gabarras han sido adaptadas para convertirse en tabernas y pues servir bebida, ¿no? Más y más y más localizaciones, personajes, semillas de aventura. Yo sobre todo quiero que os quedéis con eso, con estos cuadraditos, que es lo de, mira, te ponemos aquí este lugar, ¡paf! Tienes aquí la semilla de aventura para que te crees una aventura localizada en ese lugar en particular. Tenemos aquí, por ejemplo, una carnicería dirigida por un ogro, que además es curioso porque dicen que, claro, vende la carne mucho más barata si no tienes demasiados remilgos, ¿no? Porque, imaginaos la higiene de un ogro. Y aparte ya te hablan de semillas de aventura como que, pues que tal jefe del crimen necesita hacer que desaparezcan unos cadáveres y este de repente ha comenzado a vender una carne que nadie sabe identificar. Pues imaginaos, ¿no? Tenemos por aquí los barrios, el barrio del Metal Shackle, que como dije al principio, pues los enanos pronto se establecieron junto con las tribus umberógenas en lo que era el antiguo Reikdor, que pasaría a llamarse Aldor, y crearon su propio barrio. Es importante señalar que los enanos, si bien acudieron a la llamada de Sigmar, por ese viejo pacto, ¿no? Después del rescate de Kurgan Barba de Hierro. Pues los enanos quedaron un poco vinculados por su honor, pero luego ha habido emperadores que no los han tratado bien, que han tratado de grabarles con una enorme cantidad de impuestos y tal. Y entonces los enanos se mantienen dentro del imperio, pero sí que se han separado un poco como digo, por ese un poco maltrato. Entonces han ido construyendo sus barrios donde se hacinan a modo de fortalezas dentro de lo que es la propia fortaleza de la ciudad. Construyendo casas pues pegadas de una única planta sin ventanas, con solamente una puerta, y luego construyendo toda una ciudad subterránea, como vamos a ver, que funciona, como digo, pues al modo de una fortaleza enana dentro de lo que sería la propia ciudad, ¿vale? Y eso es lo que encontramos principalmente aquí en este barrio de los enanos.
Bueno, personajes, semillas de aventura, más ciudad todavía, ¿vale? Es una barbaridad la enorme cantidad de información que vamos a encontrar por aquí, ¿vale? Ya, por ejemplo, con los colegios de la luz, el colegio de tal, los diferentes colegios de la magia, que ya os digo, pues que generan esas distorsiones dentro de la realidad por el flujo de los vientos de la magia y que hacen que guiarse por allí pues sea complicado. Fortalezas, las casas capitulares de los Caballeros del Sol llameantes, condes, localizaciones más de emperadores, eh, más lugares. De copas por los muelles, las diferentes tabernas que podemos encontrar con la clientela, peculiaridades y si tienen dormitorios o no para luego echar la noche del lugar. O por ejemplo el vino de los sueños, que nos hablan de esta bebida que pues en realidad pues es un néctar de Slanés, creo que era, que surge, que utiliza a los propios seres vivos como mantillo para que crezcan a partir de ellos, pues las plantas de las cuales destilan este vino de los sueños, ¿vale? Lo cual evidentemente, pues muy mal dentro del imperio. Más lugares, más localizaciones, más semillas de aventura, más personajes. Bueno, ya vamos llegando por aquí al final, ya hemos llegado a la ciudad subterránea, simplemente para que os quedéis básicamente 2/3 del libro. Yo creo que comenzaba como llegar a Aldorf, tal. Esto, no, más para atrás, posada típica. Las puertas, a partir de aquí. Como veis, todo esto es el callejero de lo que es la ciudad de Aldorf. Pero es que luego nos llega además lo que es la ciudad subterránea. Como ya os he dicho, los enanos tienen debajo de su propio barrio una auténtica ciudad, que es este Neiderwin, donde tienen pues lo que es directamente una ciudad enana, donde producen, por ejemplo, esta conocida cerveza de los enanos, que es la Bugman, que tanto valoran y que, por ejemplo, pues no comparten con los humanos, puesto que tiene un contenido tan alto de alcohol que el estómago humano es incapaz de retenerlo. Entonces lo consideran una absoluta pérdida porque acaban vomitando siempre, ¿no? Está la guarida de los Scavens. Hay Scavens ahí debajo de Aldorf que tienen sus cuitas personales entre los diferentes clanes de los Scavens, ¿vale? Que cuando no están enfrentándose con los humanos, se están enfrentando contra ellos. Y son, pues siempre están a la gresca. Tenemos ya por fuera de la ciudad, donde por ejemplo tenemos la fortaleza Munsen, que es la cárcel donde envían a la gente, la tumba de Brustelin, puesto que dentro de la ciudad de Aldorf ha habido movimientos revolucionarios en contra de la aristocracia y que, pues bueno, normalmente han acabado mal, bien porque se ha descubierto que alguno de los cabecillas, pues en realidad era un adorador del caos, o directamente porque las fuerzas del emperador, pues han pasado la cuchilla y han acabado con todos, ¿no? Entonces a uno de estos líderes lo tienen por allí enterrado. Está la Isla Negra, que es el lugar donde se encuentra la sede de una organización secreta de espías dentro del imperio, que es la Cámara Negra. Aquí llegamos al espionaje en Aldorf, donde tenemos estas redes de espionaje y tenemos a estos pequeños cuadritos donde se nos hablan de los objetivos, sus preocupaciones actuales y las personalidades claves dentro de estas sociedades que trabajan para el imperio, ¿vale? Por ejemplo, la Untersuchung, que esta es muy interesante porque esta también aparece en otra novela de Warhammer, que es la Estigma de herejía y Estigma de condenación, creo que era, son dos novelas, donde te hablan de esta Untersuchung, que es una sociedad secreta que pues investiga la presencia del caos dentro del propio imperio. ¿Vale? En la novela te contaban cómo pues descubren una célula de adoradores de un dios del caos dentro de los caballeros Pantera, que es una de las órdenes de caballeros dentro del imperio. Y que, bueno, es interesante, ¿vale? Tenemos por aquí más espías extranjeros que hay dentro de Aldorf.
y cómo poder utilizarlos en las aventuras. Y las sectas y grupos extremistas, sobre todo lo que es la mano púrpura, que es pues, la secta del caos principal que encontramos dentro de la campaña del enemigo interior, ¿vale? También la corona roja, pero principalmente la mano púrpura, que, como digo, pues la encontramos en muchas de las partes del enemigo interior. Encontramos, por ejemplo, los hombres de los dados, que es gente que decide que todo su destino va a residir en la suerte y tiran un dado, aparte de un dado de 10, te ponen aquí una tabla, para decidir su destino, sin saber que en verdad pues, están siendo manipulados por Zench, que es quien dirige pues, los resultados de esos dados, pues, haciendo lo que quieran, ¿no? Por ahí diferentes comunidades y por último tenemos este apéndice con empresas que son pues cosas que puedes hacer entre misiones, cosas que puedes hacer entre aventuras, donde puedes pues, tener penitencia, probar un objeto mágico, entrenarse con un arma inusual o buscar a un patrón, ¿vale? Y ver cómo funciona ese patronazgo. Un índice alfabético, que como veis el índice alfabético es larguísimo, ¿vale? Por la enorme cantidad de localizaciones, lugares, personajes, de todo lo que encontramos aquí en el interior, y que si bien el de Middenheim, que ya lo vimos en una reseña pasada dentro del canal, pues era amplio y extenso, os digo que este es incluso mucho más, ¿vale? La información que encontramos aquí es incluso más vasta, más amplia, más extensa. Y así habríamos visto completito este Aldorf, la corona del imperio para Warhammer Fantasy Roleplay. Bueno, y lo hemos visto completito, entero, de página a página, todo el contenido de este gran mamotreto, porque es un suplemento realmente amplio que viene plagadito de información, tal y como habéis podido comprobar. Lo hemos visto un poco de manera somera, así por encima, porque si no sería imposible. Podríamos tirarnos días si fuéramos revisando lugar por lugar, edificio por edificio, que casi es lo que se hace dentro de este suplemento. Te dividen lo que es la ciudad, este mapa inicial que encontramos aquí de Aldorf, te lo van dividiendo por barrios, por sectores y luego prácticamente por edificios, contándote historias pues a veces públicas y a veces ocultas de lo que ocurre en ese edificio con PNJs y sobre todo con esa enorme cantidad de cajetines que encontrábamos con el gancho, que son ganchos de aventura que te dan ideas para poder trasladar todo este contenido a la mesa. Desde luego yo siempre he valorado y siempre os lo digo aquí en el canal el hecho de que después de leerte un suplemento tengas ideas para llevar a la mesa, que digas quiero hacer esto. Bueno, este suplemento lo logra perfectamente puesto que toda esa enorme cantidad de ideas de aventura es imposible no acabarlo, no acabar de leerlo y decir quiero jugar a esto, quiero hacer esto otro, quiero esa idea de aventura, mira, ya estoy comenzando a desarrollarla, Bueno, una absoluta maravilla. Me encantan este tipo de suplementos, pues son los realmente útiles, ¿vale? Otro suplemento que quizás sea más narrativo, ¿no? De, bueno, por aquí pues hay cosas y tal y maravillas, ¿no? Dime exactamente qué es lo que hay. Y esto te lo da, va muy dirigido a poder utilizarlo en la mesa y eso es desde luego algo que se tiene que valorar mucho. Es una enorme cantidad de información lo que tenemos aquí. Realmente con el libro de reglas y un suplemento como este podrías tirarte jugando el resto de tu vida, porque te da suficientes ideas y suficientes semillas, como digo, para liarte ahí la manta a la cabeza y no salir de esta localización en toda la vida, ¿vale? Es, como digo, realmente en cuanto a contenido, en cuanto a sustancia, en cuanto a material usable y extrapolable a la mesa, creo que es de lo mejor que he traído por aquí por el canal. Ya os dije que el de Middenheim, que ya lo vimos aquí, era también muy amplio, te traía, pero es que este es incluso más, ¿vale? Este es incluso más, es mayor, te trae más ideas de aventura y sobre todo con esas diferenciaciones que existen dentro de una misma ciudad, donde al dividirlo por zonas, por facciones, incluso lo que es pues la ciudad subterránea que hay por debajo de la propia Aldorf, te crea una suficiente variación como para no poder agotar o para no poder cansarte de esta localización. Por lo cual creo que el objetivo que tiene, que es el de presentarte la ciudad y presentártela como un terreno de juego, como un terreno en el cual desarrollar tus aventuras,
lo satisface completamente. Un suplemento que, como digo, viene plagadito de información, suplemento tocho, que es, pues os digo, ¿no? Dentro de lo que es la línea, desde luego el más amplio, por lo menos de lo publicado aquí en español, de lejos. El que más paginado tiene y el que más contenido tiene y el que seguro que le vais a sacar más uso al final. Así que, desde luego, si os gusta Warhammer, este es un must-have para tenerlo dentro de vuestra rolteca, ¿no? De esa biblioteca rolera, porque le vais a poder sacar un montón de uso. Bueno, esta es mi reseña de Aldorf, la corona del imperio. Ya hemos visto todo lo publicado hasta el momento en castellano en la línea de Warhammer. Creo que lo siguiente que sale y tiene que estar ya a punto de salir es el Zoo Imperial, que es básicamente el bestiario para el juego y que trataremos de hacernos con él para traerlo aquí al canal, y posteriormente serán el Archivo del Imperio 2 y el Aventuras en Nubes Rage 2, deberían ir por ahí, creo, los tiros, aunque estaremos atentos a las noticias que surjan por parte de Devir, porque ya sabéis que esta línea nos encanta y que desde luego pues la traeremos por aquí para reseñarla y para poder mostrarla a todo aquel que tenga bien pasarse por el canal a disfrutar de un momentito de rol dentro de esta vida tan ajetreada que tenemos. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.